Entonces, pensaba comenzar con esa pregunta, pero no quiero sonar arrogante, pero creo que la contestación a esa pregunta entre todos sería sí, todos hemos pasado por eso, pero no simplemente que no quiero darle la oportunidad de contestar la pregunta, sino que quiero llevarlos a algo que sucedió no hace mucho, y que todos podamos ver el plan de Dios y cómo Dios ha obrado en la vida de todos nosotros. Por ejemplo, sabemos que recientemente, creo que todos los que estamos aquí somos miembros de la iglesia, pasamos por una situación muy compleja en la iglesia donde estábamos, en Highview. Se tomaron muchas decisiones que nos afectó a todos, y cambió incluso el rumbo de nuestra congregación. Entonces pensaba en eso y cómo ponerlo quizás de manera práctica. Y mientras pensaba en esto, de cómo Dios obra de manera soberana, aun cuando las decisiones de otras personas afectan nuestras vidas. Y recordaba lo que decía el pastor, si no me equivoco, su nombre es Matt, que predicó en el servicio de Constitución. Él decía lo siguiente, que ellos llevaban tiempo orándole al Señor para que el Señor trajera líderes cristianos, una iglesia cristiana que pudiera trabajar con ellos para alcanzar la vida de los hispanos, porque ellos tienen ese deseo de alcanzar más vidas para Cristo, pero en la comunidad hispana. Y mientras en un lado se tomaban decisiones que nos afectaron de una y otra manera, y aún quizás algunos de ustedes todavía batalla con todo esto que sucedió, por otro lado había una iglesia orando por una bendición. Y esto no quita la responsabilidad de que quizás algunas de las decisiones que se tomaron fueron erróneas, pero al mismo tiempo vemos la mano soberana de Dios obrando para el bien de su pueblo. Y como resultado, hoy nos congregamos y nos llamamos Iglesia Bautista Gracia y Verdad. Entonces, lo que estamos hablando, o lo que estaremos hablando el día de hoy, sobre la soberanía de Dios en el corazón del hombre, no invalida la responsabilidad humana. Las personas que tomaron decisiones erróneas, ellos pagarán por sus errores, sus decisiones tendrán consecuencias, igual que las decisiones de todos nosotros. Pero dentro del plan soberano de Dios, Dios usó esos errores o esas decisiones para cumplir su propósito en nosotros, incluso para bendecir a otra iglesia, contestando las peticiones que ellos tenían. Entonces, entrando en este tema de la soberanía de Dios y nuestra responsabilidad, es un tema muy complejo, porque por muchos años se han ido a extremos que los vamos a hablar más adelante. Pero quería comenzar, y yo sé que el pastor Daniel habló de la soberanía la semana anterior. ¿Me fue la flecha? Igual funciona. Y tengo una cita de A.W. Tozer, que así es como él define la soberanía de Dios, y dice: decir que Dios es soberano es decir que Él es supremo sobre todas las cosas, que no hay nadie por encima de Él, que Él es Señor absoluto sobre la creación. Y cuando hablamos de la creación, eso nos incluye a nosotros. Cuando hablamos de que Dios es soberano, decimos que Dios es el Señor absoluto de todos nosotros, incluyendo nuestros corazones, incluyendo la creación que nos rodea, los animales, las plantas y todo lo demás. Entonces, un versículo lo que leyeron los capítulos del libro, el autor hablaba, era Proverbios 21:1, que dice: como los repartimientos de las aguas, creo que lo puse en sus hojas, dice: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en las manos del Señor. A todo lo que quiere lo inclina. O sea, esto debe ser para nosotros una excelente noticia, porque es Dios el soberano, es Dios el rey. Al final es Dios quien gobierna sobre todas las cosas,
y es el plan de Dios el que se está llevando a cabo. Ya sea que personas tomen decisiones que nos afectan directamente o personas tomen decisiones que nos benefician directamente, Dios es soberano sobre todas esas cosas. Y por eso debemos buscar descansar en la soberanía de Dios. O sea, Dios es quien gobierna sobre todas las cosas. Y esto es algo que me van a escuchar decir una y otra vez durante toda esta clase, porque es lo más importante que quiero que se lleven. No importa las decisiones o la situación por la que usted esté pasando en esta hora, Dios gobierna sobre todas las cosas y lleva a cabo su plan. Ya sea que en este momento nos agrada o en este momento nos desagrada, que nos lleva por ciertas incomodidades, sigue siendo el plan perfecto y maravilloso de Dios. Entonces debemos aprender a descansar en que nuestro Dios es soberano. Y les voy a pedir que me acompañen, si alguien puede buscar Éxodo 12, 36, alguien puede buscar Génesis 26, otra persona Daniel 1, 1 al 2, una persona Isaías, me faltó el acento, 44, 28 y otra persona el 45, 13 de Isaías. Y cuando el primero que tenga Éxodo, levanta la mano, se pone de pie y lo puede leer. ¿Nadie? ¿Voluntario? Éxodo 12, 36. Y el Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios, quienes concedieron lo que pedían. Así despojaron a los egipcios. Amén. Ahí vemos curioso que en ese contexto de Israel y egipcio y en ese tiempo donde está Moisés básicamente peleando con el faraón y pasan varios capítulos y las plagas y todo lo que sucede en ese entonces, dos cosas que quería resaltar antes de entrar directamente a ese punto. Y una es que en ciertas partes la Biblia dice que Dios endurece el corazón del faraón, pero en otros lugares dice que Faraón endurece su propio corazón. Y era algo muy interesante que quería como resaltar, y es que aunque la Biblia dice que Dios endurece su corazón, la Biblia es clara en decir que el corazón, que Faraón endureció su propio corazón. Incluso habla en el capítulo 8, habla de la dureza del corazón del Faraón antes de empezar como que esta conversación de Moisés y Faraón. El Señor le dice a Moisés, así es el corazón del Faraón. Así que como que prepárate para lo que viene, porque él ya de por sí nació con un corazón caído y un corazón endurecido. Y luego vemos como que Dios muestra su poder en toda esa historia y culminamos con estos versículos antes de la salida de Israel, que dice que básicamente dice que Israel despojó a Egipto. Pero cuando leemos el versículo comienza diciendo que Dios puso gracia en el corazón de los egipcios o puso gracia en los ojos de los egipcios para con Israel. O sea, Dios movió el corazón de los egipcios para que bendijeran a Israel de tal manera que la misma Biblia dice, los despojaron, o sea, le quitaron todo. Así de grande es el poder y la soberanía de Dios obrando en nosotros. Pero al mismo tiempo no podemos dejar de lado, y voy a seguir repitiendo, no podemos dejar de lado que hay una responsabilidad humana. El próximo versículo, Génesis 26, ¿qué lo tiene? Entonces Dios le dijo en el sueño, si yo sé que en la integridad de tu corazón has hecho esto, y además yo te guardé de pecar contra mí, por eso no te dejé que la tocaras. Amén. Y ahí vemos una vez más como Dios, en este caso en el contexto de Abraham, Sara, que Abraham mintió para que no lo mataran y el rey Abimelech toma a Sara como mujer, y ahí Dios se le revela y le dice, yo fui quien te detuve para que no pecaras contra mí. O sea, una vez más vemos la soberanía de Dios obrando
su plan perfecto, porque Sara iba a ser la mujer que iba a dar a luz al hijo prometido a Abraham. Y Dios quería también mantenerla pura. Y a pesar del pecado de Abraham, Dios cumplió su plan y su propósito. Ahora, una nota aclaratoria: no podemos usar este versículo para justificar nuestros pecados, sino que a pesar de nuestros pecados, Dios sigue siendo fiel y cumple su propósito a pesar de la maldad de nuestros corazones y a pesar de nuestras fallas. Dios sigue siendo soberano y cumplirá su propósito. Próximo versículo, Daniel 1, 1-2, hermano. En el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. El Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, así como algunos de los utensilios de la casa de Dios. Esto se los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, colocando los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Amén. Y vemos aquí como Dios usó un rey pagano que no era un rey que le servía a él y lo usó para traer juicio sobre Judá. Vemos como Dios, una vez más, Dios impulsa y refrena a las personas o el corazón de las personas para hacer cumplir su voluntad, sin dejar de lado que ellos actuaron libre y voluntariamente. Y el versículo de Isaías, los versículos de Isaías. ¿Sí? El que dice de Ciro, él es mi pastor, y él cumplirá todos mis deseos. Y dice de Jerusalén, será reedificada, y al templo serán echados tus cimientos. Amén. ¿Y alguien tiene el 45:13? ¿Sí? Yo lo desperté en justicia y enderezaré todos tus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Y una vez más, seguimos en el mismo punto. Dios, en el versículo que leímos anteriormente, usó a un rey para juzgar a Judá. Usó a un rey básicamente para destruir la ciudad y luego usó a otro rey para permitir edificar o reedificar la ciudad. O sea, Dios siempre va a usar lo que tenga que usar, a cualquiera que tenga que usar, para hacer cumplir su propósito. Y Dios, lo maravilloso de esto es que Dios siempre tiene un plan. Y como creo que el pastor Daniel mencionaba la semana pasada, como que no es que Dios se levante y a ver qué sucedió. Adán se comió la manzana, como dicen por ahí, y ahora Dios tiene que sacarle el plan B, el plan C. Y no, Dios siempre tiene un plan. Incluso usa personas que no le sirven, personas que ni tan siquiera lo conocen, para hacer cumplir su voluntad. Y esto quizás se ve en nuestros trabajos, o cuando simplemente en las cosas cotidianas. Vemos que a veces Dios usa a un supervisor para moldear nuestro carácter. Y yo sé que a todos nos encanta cuando esto sucede, pero sigue siendo el plan soberano de Dios. Dios usa lo que tiene que usar para moldear nuestro carácter. A veces Dios usa a personas impías para bendecirnos, a veces lo usa para moldearnos, a veces lo usa incluso para recordarnos que a pesar de las injusticias del mundo, Dios sigue siendo Dios y Dios sigue siendo soberano y Él reina sobre todas las cosas. Aunque veamos en este mundo injusticia, nuestra confianza está en el Dios soberano. Por lo tanto, Dios cumple su plan incluso a través de quienes no lo conocen. No hay autoridad fuera de su control. Eso me recuerda a Jesús hablando con Pilato, cuando le dice, que Pilato le dice, pero no sabes quién yo soy, yo tengo el poder para salvarte, y Jesús lo mira. No tienes ninguna autoridad si no te es dada de Dios. Tú no tienes autoridad sobre mi vida si no ha sido dada por Dios. Y con esa misma confianza debemos vivir nosotros. Nuestros supervisores, nuestras situaciones no tienen ninguna autoridad sobre nosotros si no es dada por la soberanía de Dios.
el autor del libro que estamos leyendo dice esto muy interesante. Dice, si Dios no es soberano en las decisiones y acciones de otras personas, cuando nos afectan, entonces hay una mayor área de nuestra vida donde no podemos confiar en Él. Yo sé que duele cuando otras personas toman decisiones que nos afectan a nosotros, pero si Dios no fuera soberano, entonces Dios no sería digno de confianza. Pero como Dios es soberano, podemos descansar completamente en Él. Ahí en sus hojas le puse una cita, si no me equivoco, sí, está ahí, de Charles Spurgeon, que dice muy poéticamente, diría yo, como tan hermosa su cita, dice: no hay atributo más reconfortante para sus hijos que el de la soberanía de Dios. Bajo las más adversas circunstancias y las pruebas más severas, ellos creen que la soberanía los gobierna y que los santificará a todos. Para ellos no debería haber nada por lo que luchar más celosamente que la doctrina del señorío de Dios sobre toda la creación, el reino de Dios sobre todas las obras de sus manos, el trono de Dios y su derecho a sentarse en él mismo. O sea, no hay nada más hermoso para nosotros como cristianos descansar en que Dios está sentado en su trono, de que Dios gobierna sobre todas las cosas y podemos descansar en medio de nuestras situaciones, circunstancias, que Dios es soberano y reina, y Dios está sentado en el trono celestial. Y mientras leía esto, pensaba como que eso es exactamente lo que quería decir el salmista, cuando dice en el Salmo 42:5, dice: ¿por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? El salmista sabía que tenía situaciones, no lo está negando, tiene problemas, su corazón dentro de sí está ansioso, pero dice: espera en Dios, pues he de alabarlo, otra vez por la salvación de su presencia. Podemos esperar en Dios, porque Él es soberano. Podemos descansar en que Dios gobierna sobre todas las cosas. Y para culminar con este punto, disculpe, este no es. Esa era la cita que leí anteriormente. Para culminar con este punto, quería mencionar esto, que estuve desarrollando el tema de la ansiedad y la soberanía de Dios. Y uno de los puntos que más me impactó fue esto, que la soberanía de Dios es el antídoto perfecto para la ansiedad del corazón y nos libera del falso peso de tener que controlar todo. Al confiar en el Dios soberano, el alma ansiosa encuentra paz, el corazón confundido encuentra dirección y el creyente cansado encuentra esperanza. Esto es lo que provoca entender la soberanía de Dios y descansar en ella. La ansiedad desaparece, el peso del pecado desaparece, el corazón que está confundido encuentra su camino en Dios. El creyente que está cansado encuentra esperanza, porque nuestra vida no depende de nuestra fuerza, nuestra vida no depende de nosotros mismos, sino depende del Dios soberano que reina sobre todas las cosas. Y en Él está nuestra esperanza y podemos descansar, porque Él sigue siendo Dios, a pesar de nuestras circunstancias. Podemos descansar en Él. Ahora pasar a nuestro segundo punto, que a pesar de que entendemos la soberanía de Dios, no podemos olvidar que somos responsables. No podemos olvidar que tenemos un compromiso con Dios. No podemos olvidar que Dios nos ha ordenado ciertas cosas, que Dios nos ha hecho responsables por su soberanía. Entonces, algo que quería mencionar con respecto a esto es que la soberanía de Dios no elimina la ansiedad, no elimina la responsabilidad, elimina la ansiedad. Cuando realmente entendemos y descansamos, como dije anteriormente, en Dios, la ansiedad desaparece. Pero no podemos olvidar que hay una responsabilidad de nosotros
de parte de nosotros para con Dios. ¿Y cómo se ve esta responsabilidad? Esto es lo que Pablo enseña en Filipenses 4:6, y si no me equivoco es uno de los pasajes que se va a estar predicando hoy, así que no voy a entrar en profundidad en él. Pero Pablo dice en Filipenses 4:6, por nada estén afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Entonces, sí vamos a sufrir ansiedad, pero cuando recordamos que Dios es soberano y que el soberano Dios lo que nos dice es, no se afanen, sino vengan delante de mí en oración y súplica y descansen en que yo soy Dios. Es lo que nos está enseñando el apóstol Pablo. Descansen en que Dios es soberano aún sobre tu ansiedad. Y puedes orar a Dios y clamar. Y de hecho es una responsabilidad que tenemos como cristianos. Debemos orar en todo tiempo. Debemos buscar a Dios. Otra cosa que nos habla sobre la responsabilidad humana es lo siguiente. No solamente debemos orar, sino que debemos igual accionar o actuar después de haber orado. Es lo que vemos en Nehemías. Perdón que se me olvida pasar el versículo de Filipenses. Y Nehemías nos dice esto. Nehemías 4:9. Entonces oramos a nuestro Dios y no se quedaron ahí, sino que después de haber orado, dice, y para defendernos montamos guardias contra ellos de día y de noche. Y si leemos el contexto donde esto se desarrolla, vemos algo interesante y vemos que la mitad del pueblo estaba construyendo y la otra mitad estaba armando guardias. Pero aún los que estaban construyendo tenían su espada en su cintura. O sea, ellos oraron para que Dios los protegiera, pero montaron guardia para velar y ser responsables, porque Dios nos manda a orar y descansar en su soberanía. Pero nuestra acción no es falta de fe, sino al contrario, es confianza en que Dios nos usa incluso a nosotros mismos para proveer la protección por la cual estamos orando o proveer las necesidades por las cuales estamos orando. Entonces, podemos concluir que confiar en la soberanía de Dios no significa pasividad, sino descanso activo. Es trabajar con gozo sabiendo que todo está dentro del plan perfecto de Dios, como enseña Pablo en Filipenses 2:12-13. Dice, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien Dios es quien obra en ustedes, tanto el querer como el hacer para su buena voluntad. Por lo tanto, no nos ocupamos de la salvación para obtenerla, sino porque tenemos la salvación, nos ocupamos sabiendo que Dios es quien obra en nosotros, el querer como el hacer. Y otra persona que podemos ver, o otro pasaje que podemos ver con respecto a la oración y nuestro actuar, ese es nuestro Señor Jesús. Lucas 22:42 dice que Jesús oraba lo siguiente: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Ustedes se imaginan que Jesús hubiera orado eso encerrado en una cueva y hubiera dicho, estoy esperando la voluntad de Dios, estoy esperando la voluntad del Padre, y se quedara en la cueva encerrado? Quizás hasta el sol de hoy estuviera todavía encerrado si no hubiera entendido su responsabilidad. O sea, Jesús nos muestra muchas cosas, pero en este pasaje podemos entender lo siguiente: Jesús, siendo Dios, oró. ¿Cuánto más nosotros necesitamos la oración? Jesús también se refugió en la soberanía de Dios, descansando en la voluntad del Padre. ¿Cuánto más nosotros, que somos débiles, debemos descansar en la soberanía del Padre? Pero Jesús también entendió que tenía una responsabilidad. Jesús sabía que tenía una misión que cumplir. Jesús tenía que llevar todos nuestros pecados a la cruz. Jesús murió por nuestros pecados, nuestras enfermedades y nuestras dolencias en la cruz para darnos vida. Y si hoy tú estás aquí y tú has nacido de nuevo y eres un creyente verdadero, Jesús cumplió con su responsabilidad para darte vida
pero junto con esa vida también nos dio una responsabilidad. No es simplemente soy salvo o vine y hice una oración de fe y ya voy al mundo y hago lo que yo quiera, sino que dentro de la misma palabra hay cosas que Dios nos llama a hacer dentro de su soberanía. Por ejemplo, Dios nos llama a orar sin cesar. No para obtener la salvación, sino que los salvos oran sin cesar. Sino que los que creen y confían en la soberanía de Dios oran sin cesar. Dios nos llama a buscar la santidad. En hebreo nos dice buscar la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. O sea, es una búsqueda de nuestra parte, no porque nosotros vamos a obtener la santidad sin la ayuda de Dios ni nada, sino que hay una responsabilidad. Dios nos dio el regalo de la salvación, pero nos está llamando incluso a cumplir con nuestras responsabilidades dentro de su soberanía. Él propuso nuestras responsabilidades dentro de su soberanía y por lo tanto tenemos que actuar conforme a ellas. Buscar la la santidad. También somos llamados a disciplinarnos nosotros mismos, a buscar constantemente la práctica de la piedad, vivir conforme a Cristo constantemente. No es algo que simplemente se da de la noche a la mañana. Hoy yo soy glorificado. No, es un proceso de vida que Dios en su soberanía nos ha permitido trabajar para la gloria y la honra de Él y para buscar crecer en unidad a Cristo y en semejanza a Cristo. Igual nos llama Pablo, uno de mis versículos favoritos, Romanos 12:1, que Pablo nos llama, o Dios a través de Pablo nos llama a hacer sacrificios vivos delante de Dios. O sea, vivir todos los días de nuestra vida sacrificando nuestra carne, sacrificando nuestros deseos pecaminosos por la gloria de Dios, para buscar glorificar a Dios. Eso es parte de nuestras responsabilidades como hijos de Dios. Quizás como para resumir este punto, la soberanía de Dios no nos hace pasivos ni nos excusa del deber, sino que la soberanía de Dios nos impulsa a orar y a actuar. La soberanía de Dios nos debe desafiar a confiar en Dios y a obedecer a Dios, porque al final Él es quien tiene el control de todas las cosas. Y para culminar, antes de pasar a las preguntas, ya no nos queda mucho tiempo, quería tocar 2 puntos rápidos sobre el error de malinterpretar la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Y uno es que nos va a llevar al fatalismo. Yo estoy donde estoy porque así Dios lo quiere. No me voy a esforzar, no voy a trabajar, no voy a hacer nada, me voy a quedar tirado en mi cama porque eso es lo que Dios quiere. Y si Dios quisiera otra cosa, Él lo va a hacer en mí. No, tenemos una responsabilidad que es crecer constantemente, santificarnos a través de la palabra de Dios, buscar hacer la voluntad de Dios. Pero debemos confiar en que Dios es soberano y no todo, que nos llevaría al segundo punto, la ansiedad incrédula. No todo está en nuestros pesos, en nuestros hombros. No cargamos la responsabilidad absoluta de todo lo que hacemos, sino que podemos balancear entre ambas, en que Dios tiene el control final de todas las cosas, pero nos usa a nosotros para llevar su obra a cabo. Y esto es algo interesante, y con esto vamos a las preguntas rápido, que quería mencionar de un autor que estaba leyendo. Él dice estas palabras en el contexto de la consejería, y dice, las escrituras afirman que la transformación personal sucede cuando el corazón es cambiado por la gracia de Dios y la mente renovada por el Espíritu Santo. Nosotros no cambiamos a nadie. Es la obra del Redentor. No somos más que instrumentos suyos. Y en ese mismo contexto dice, Dios transforma vidas a medida que las personas llevan su palabra. O sea, él dice esto, Dios usa personas ordinarias para hacer su obra extraordinaria.
es Dios quien cambia los corazones, es Dios quien da paz, es Dios quien gobierna, es Dios quien cumple su propósito, pero de una manera misteriosa nos usa a nosotros para eso. No porque nosotros somos importantes o porque nosotros lo merezcamos, sino que en su soberanía así Él lo quiso. Y porque Él lo quiso es lo justo. Porque Dios es el soberano y quien gobierna en todo el mundo. Entonces voy a dar 5 minutos para que quizás con las personas que tienen ahí a su lado pasen rápidamente a través de estas 3 preguntas que tienen ahí. Para luego concluir que ya se nos está acabando el tiempo. En la parte de atrás de sus hojas tienen 3 preguntas. Quizás no hacer grupo, sino con las personas que tienes ahí a los lados para evitar movernos demasiado. Si hay alguien que quisiera compartir algo, una persona, algo breve, no un resumen de la historia de la vida, sino algo breve que quisieran compartir, 1, 2 personas, como mucho. Yo siempre pienso en el hecho de, en lo personal, mi mamá fue una mamá adolescente. Mi mamá me tuvo a los 15 años y yo siempre pienso como, wow, ella era una niña y qué difícil debe haber sido, como la situación. Es una niña y para mí como que loco que una niña tuviera un bebé, ¿verdad? Pero luego me dice, digo, pero Yo estoy agradecido con la soberanía de Dios. la situación en el momento era difícil. Su mamá estaba fuera del país, ella estaba con familiares lejanos, tíos, primos, terminó teniendo una bebé jovencita, pero hoy día yo pienso y digo, el Señor tenía un plan, el Señor tenía un propósito, aunque fue una situación difícil para ella como personalmente y a través de los años, en la crianza, hizo lo mejor que pudo, obviamente, gracias al Señor, pero sí cometió errores y yo me digo, pero el Señor tenía un propósito, el Señor tenía un propósito con su vida y con mi vida y el Señor me llamó para su gloria, me llamó a salvación, a ella la ha llamado para salvación y si no hubiera sido por eso, yo no estuviera aquí y mi hija no estuviera aquí, ¿verdad? Entonces es como que gracias Señor por la situación difícil en ese momento, ya hace 32 años hoy, gracias al Señor, entonces es como que gracias a Dios por las situaciones difíciles que tú usas para glorificarte. Amén. Amén. Gracias Dios por eso. ¿Alguien más quisiera mencionar algo? Me ayudaba mucho pensar en lo que compartías de que como que Dios está en control de los errores que otros cometen y las cosas que yo pudiera considerar como injustas, y yo dijera, Señor, ¿por qué no resolviste esto de esta manera como yo quería y lo hiciste de otra forma? Y me ayudaba a descansar, a decir, bueno, aún ese error que pudo haber cometido otra persona está dentro de su plan soberano y me permite descansar que Él no se equivoca. Y también me permite como quizás bajar el nivel de ansiedad y decir, Señor, tú tienes el control de esta situación. Amén. Hermana, ¿quería compartir algo? Sí. Terminamos. Bueno, yo ahora mismo estoy pasando una prueba dura y la primera pregunta del cuestionario, alguna decisión que se tomó que me afecta, ¿sí? En mi familia hay una decisión que se tomó que me afecta mucho y yo no se tomó en cuenta, ¿no? Por supuesto, es una persona, mi hija no es cristiana. Esto me está afectando mucho. Yo tengo fe en el Señor, tengo confianza en el Señor, no tengo ansiedad.
que no quiero controlar nada, porque sé que no lo puedo hacer. Sé que esto está en la mano del Señor. Hay hermanos aquí que saben la situación, que están orando, y le doy gracias al Señor porque eso me ha ayudado, me he sentido mejor, pero hay momentos que estoy muy triste y no voy a decir que no entiendo, sí entiendo lo que está pasando. Cada cual escoge su vida, su camino, ¿no? Y mi hija está en la mano del Señor, yo se la entregué y sé que todo lo que pasa, tengo fe en que tal vez un día diga, gracias Señor porque pasó esto, así, y fue para glorificar tu nombre, pero de verdad, hermano, oren conmigo porque mientras eso llega, yo no la estoy pasando bien. Y estoy muy triste. De verdad que estoy muy triste. Eso no ha hecho que yo pierda la fe ni la esperanza en el Señor. Solo que sí estoy muy triste. Yo les pido, por favor, que oren por mí. Oren por mí. Sí, estaremos orando por usted, hermana. Incluso ahora cuando terminemos la clase, que sea el Señor glorificando. Y como usted bien decía, como quizás llegará el momento que Dios, como usted decía, usará eso para glorificarse y usar esas decisiones para eso. eso. Lo que más me está afectando es que no sé qué hacer, cómo actuar, ni qué decir, ni nada, no sé nada. Entonces, estamos pendientes de una reunión. Necesito consejos, necesito que me guíen, que me digan, no sé qué hacer. Amén. Gracias a Dios, el Señor nos ha dado excelentes líderes, sabios, y el Señor los ha usado realmente. Incluso en mi vida he tenido situaciones y el Señor ha usado hombres de Dios llenos de la palabra para alentarnos, para guiarnos, y oraremos por eso como iglesia, tenerlo en mente, orar por usted, orar que el Señor le dé la sabiduría a los líderes para aconsejarla, para que pueda descansar en el Señor y actuar de la mejor manera y de la manera que glorifique a Dios, que al final ese es nuestro objetivo, glorificar a Dios. Y una cosa que me afecta es que están mis nietos. Entonces, delante de mis nietos, yo no puedo ver. Mi nieta me ve llorando algo y ella enseguida, mira qué te pasa, ¿entiendes? Entonces yo tengo que guardar el corazón de ellos también. Y me impide también a veces, no sé, querer tomar una decisión que no la tomo porque el Señor cree. Cada vez que pienso en otra decisión, el Señor me dice, no, aquí están los dos, mis nietos. Y entonces, no sé, es como que yo tengo que estar ahí. Oraremos por eso. Ya para concluir, que se nos acabó el tiempo, quería leer rápidamente Deuteronomio 29, que dice: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Hermanos, no tenemos que saber todo lo que Dios va a hacer. No necesitamos entender los caminos de Dios porque son misteriosos, no sabemos el futuro. Lo que necesitamos es obedecer lo que ya se nos ha revelado. No sabemos qué hará Dios mañana, pero sí sabemos que hoy nos llama a la obediencia, al arrepentimiento y a la fe. Por tanto, porque Dios es soberano, me esforzaré cada día más en obedecerlo y hacer su voluntad. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, gracias por esta oportunidad que nos regalas de estudiar estos temas tan importantes, Señor. Te pedimos en esta hora que tú uses tu palabra y uses, Señor, todo esto que hemos aprendido el día de hoy para obrar en nuestros corazones, para que aprendamos, Señor, a descansar en ti, a descansar en que tú eres Rey, eres soberano y gobiernas sobre todas las cosas, Señor, pero que al mismo tiempo has puesto responsabilidades en nosotros
para que nosotros actuemos, Señor, conforme a ellas. Padre, te pido por esta situación que nuestra hermana ha presentado. Tú conoces su situación, conoces su corazón, Señor. Te pido que tú la consueles, Señor, que tú seas tú, Señor, glorificándote en su corazón, que ella pueda encontrar la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Que ella pueda encontrar el consuelo en ti, que ella pueda, Señor, refugiarse en tus brazos, Señor, porque tú eres el único capaz de consolarla, tú eres el único capaz de incluso cambiar esta situación, Señor. La ponemos a ella y a su hija en tus manos, Señor, confiados, Señor, de que tú, Señor, tienes un plan y que tu plan es perfecto, Señor. Te pedimos que ella pueda verlo y descansar y confiar en eso, Señor. Te pido que su fe no mengue y que ella cada día pueda santificarse a través de tu palabra, Señor. También te pido por los líderes que la estarán ayudando, Señor, dale sabiduría, guíalos, Señor, a poder encontrar, Señor, las palabras correctas, Señor, para poder trabajar con su corazón, Señor, y llevarlo todas sus cargas, Señor, ante el Señor y tomar el yugo de Cristo, Señor, que es fácil y ligero, Señor. Ayúdanos a descansar en ti y confiar en que tú eres soberano sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén.